Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a los que anden por aquí y buenas noches, Pablito, ¿cómo estás? Todo JP, muy bien, ¿qué tal todo por allá? ¿todo bien? Ya un poquito tarde aquí en la Ciudad de México y tenemos la misma hora, ¿no? Tenemos la misma hora. Estamos aquí transmitiendo desde Costa Rica, desde el corazón de Latinoamérica. Y sí, efectivamente estamos con el mismo horario. Hay como curiosidad, ¿verdad? En Costa Rica no hay hora de invierno, ni de verano, ni nada por el estilo. Siempre me acuerdo que cuando fui a México, llegué el día que se hacía el cambio de hora, entonces la noche era más larga. Y fue maravilloso porque dormí una hora más y me levanté temprano. Sí, creo que ese es lo único bueno de ese tipo de horario. A mí no me gustaba el cambio porque me sacaba de mis rutinas habituales, es decir, no es como que al cuerpo le digas, oye, ya es una hora antes y tu cuerpo automáticamente se cambie de, Sí. de horarios, ¿no? Entonces, se sentía bonito cuando hacías el cambio de verano a invierno, el cambio de horario de verano a horario de invierno se sentía bien porque te despertabas más temprano y todo sucedía más temprano. Aparte de que en Ujú. ese cambio dormías una hora más ese día, ¿no? Pero en el cambio de al revés, en el de verano, de invierno a verano, era horrible, horrible, horrible. O sea, sufría mucho varias semanas porque ahora todo sucedió una hora antes, ¿no? Entonces era horrible. Y la verdad es que yo estoy muy contento de que ya no sucede eso. Este, pero ahí en Costa Rica nunca ha habido ese horario. No, es que Costa Rica es como de este ancho. Entonces, entonces no nos afecta la longitud. Sí. Cabemos todos en el mismo horario. Pero nunca han puesto lo del horario de verano y el cambio o sea, el DST, lo que le llaman el DST en inglés. ¿Cómo se llama? Daylight Saving Time, ¿no? Le dicen en inglés. Sí, pues bueno, Sí, ¿no? fíjate, Pablito, que, bueno, para los que anden por aquí, la intención de la plática de hoy con Pablo, que es un muy buen líder técnico que conocí gracias a un amigo de aquí de México que se llama Christopher. Siempre le digo Cristian, un día que me oiga me va a cachetear, porque por andar diciendo Cristian. Es Christopher, de un canal de programación que se llama Coderos. Gracias a él te conocí porque coincidieron en la misma empresa un rato, ¿no? Entonces, con José Pablo, pues he compartido experiencias técnicas y me he dado cuenta de que es un gran técnico, ¿no? Es un gran líder técnico, no nada más técnico, sino líder técnico. Y bueno, lo admiro por dos lados, lo he visto construir un producto casi desde cero hasta ser un gran producto ahorita, con sus propias manos. O sea, no es como que estés mandándole a otros que lo hagan. Y luego tus experiencias técnicas, ¿no? Y el punto de la plática de hoy es cómo las técnicas, o cómo más bien las ciencias de la computación te han ayudado en tu carrera, Pablito. No sé si quieres comentar algo de introducción. Sí, claro. Yo creo que lo primero es que es bastante curioso porque siento que la parte de ciencias de la computación se ha volcado a un lado sumamente práctico, por decirlo así, últimamente. Digamos, es difícil, ¿verdad? Como encontrarse en ámbitos donde se aplique y que no esté ligado a alguna tecnología o alguna aplicación o algo por el estilo, ¿verdad? Es poca gente la que uno ve tal vez trabajando sobre teoría. Y creo que muchas veces ya las cosas responden más o las innovaciones responden más a los problemas que propiamente, digamos, como a breakthroughs tecnológicos, ¿verdad? Tal vez quitando eventos como todo lo que ha pasado con inteligencia artificial recientemente y cosas por el estilo. Pero por otros ámbitos uno ve que tal vez se va construyendo sobre lo mismo, ¿verdad? Como, no sé, optimizar protocolos de red, optimizar para cantidades grandes de bases de datos o así. Pero en muchos casos, de nuevo, siento que cae más en un tema a veces como económico y de democratización que propiamente algo teórico de que la gente, los ingenieros, los que lo utilizamos en su mayoría, estemos profundizando mucho. Pero sí no deja de ser importante, ¿verdad?, tener claro el trasfondo y la utilidad y el funcionamiento de muchas de esas herramientas que, si bien tal vez cada día son más fáciles de usar, para uno no deja de ser necesario entender algunas cosas, cómo funcionan, en qué caso aplican y, más importante aún, incluso en qué casos no aplican, ¿verdad? De acuerdo completamente. Y les digo bueno, antes de la plática,
Le decía a JP que mi teoría es que siempre que quieras o siempre que veas un buen profesional en esta área, es lo más probable es que tenga bases sólidas o bases técnicas muy sólidas. Estoy de acuerdo con lo que dices, Pablo, de que la parte de que la ciencia de la computación ahora muy enfocadas a la práctica, o sea, más bien la parte que más se estudia, ¿no? Pero también siento que en la escuela, y yo creo que es un error que se comete en la escuela un poquito, es que a veces se dan de manera demasiado académica, ¿no? Entonces, ves la parte, académica y nunca ves la aplicación. Y entonces, Ujú, creo que esa es una cosa natural de los seres humanos, que si no ves la aplicación de algo, como que tu cerebro lo desecha, y entonces cuando llegas a la cosa que realmente, en donde realmente necesitas aplicarlo, ya se te olvidó completamente. Yo lo digo por mi experiencia, me ha pasado así varias veces y tengo que repasar todo. Es cierto que haberlo estudiado antes me da como una facilidad extra para volverlo a estudiar, pero siento que el enfoque académico que se le da en las universidades a veces es un poquito, más bien, no es un problema de la universidad, es un problema de que no concuerda tu objetivo. A veces tu objetivo es irte a trabajar directamente sobre esto, y el objetivo de la universidad muchas veces no es ese. El objetivo de la universidad es prepararte para que sigas estudiando y entonces persigas ahora una maestría y después un doctorado y después empujes los límites del conocimiento humano, ¿no? ujú, Entonces, creo que ahí lo que pasa es no hay match entre los objetivos de quiero salir a trabajar con esto que me están enseñando, contra lo que la universidad quiere hacer, que es te estoy enseñando te estoy dando las bases para que sigas tú progresando en tu conocimiento, ¿no? Sin ujú. necesariamente tener que aplicarlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ejemplos en los que la ciencia de la computación te ha ayudado, y no sé si nos quieras empezar a contar algún caso que tengas claro o fresco. Ujú. Tal vez creo que en parte conviene como delimitar un poco, ¿verdad? Como a qué nos vamos a referir con ciencias de la computación, porque no, hay cosas, si uno se va tal vez a una definición formal y cosas por el estilo, y ya uno se va nada más únicamente a argumentos estrictamente matemáticos que uno está aplicando y que uno se sentó y que analizó un algoritmo, creo que queda muy poco, ¿verdad? Pero si tal vez uno lo ve como en fundamentos, tal vez abarcando algunas cosas que caen un poco más en ingeniería de software y demás. Eh, entonces hay varios que creo que vale la pena explorar. Digamos, lo primero tiene que ver, ¿verdad? Con el código y la lógica del código como tal, ¿verdad? Que es mucho de cómo uno aborda y cómo uno eh, abstrae problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que de ahí entra como una parte importante. Por ejemplo, en cosas como lenguajes de programación y muchas cuestiones como de análisis de algoritmos, eh, pensando en que si bien uno puede al día de hoy, no sé, aprender C Sharp o aprender JavaScript o aprender cualquier cosa de esas, realmente los lenguajes se pueden aplicar de una manera muy amplia, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez lo primero es cómo uno puede ver, de acuerdo a las herramientas que ya uno tiene que usar o el stack que tiene, cuál debería ser la dirección correcta, ¿verdad? Para poder utilizarlo y de acuerdo a qué va a estar uno optimizando. Entonces, desde ese punto de vista, hay cosas, de nuevo, que tal vez son de teoría de ciencias de la computación o cosas por el estilo, pero que tienen más sentido cuando uno le da un enfoque práctico. Entonces, pensemos, por ejemplo, en hacer un programa que sea más fácil de mantener. Eso posiblemente no sea un objetivo de ciencias de la computación como tal. Puede que si yo estoy aprendiendo JavaScript o estoy aprendiendo PHP, C Sharp, etcétera, no sea el enfoque principal que le den, porque ahí ellos están buscando que uno sepa cómo funciona un método, cómo funciona un library, cómo funciona X cosa. Pero si ya uno se va a un contexto de una aplicación real, ahí sí es donde tiene mucho sentido, ¿verdad? Que pueda ser fácil de mantener. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Cosas como, ya pensando en un caso concreto, para un método que uno tenga dentro de una aplicación, ¿qué tan fácil es cambiar ese método?
digamos, tener que hacerle alguna modificación. Y ahí ya entran varios factores, algunos que ya son un poco muy de las personas, algunos que son muy ya de teoría. Entonces, ¿qué va con la parte de las personas? Que sea legible, que sea fácil de entender. Eh, pero, ¿qué pasa cuando uno se pone a entender, digamos, en términos de teoría, de una base o de algo por el estilo, que significa que un programa sea fácil de entender? Y ahí es donde ya uno se puede apoyar en cuestiones teóricas para eh, poder fundamentar esa otra parte. Si ya uno se ubica, digamos, en un método, ¿verdad? Que uno tenga arbitrariamente dentro de un programa, uno puede decir, ok, ¿cuántas variables son necesarias entender para poder entender este código? Es decir, ¿cuántos parámetros hay implicados? ¿Cuántas condiciones? Etcétera. Todo eso son cosas que uno tiene que tener en su cabeza al momento de interpretar, ¿verdad? Una porción de código. Luego hay otra parte que uno puede decir, ok, ¿qué valores implícitos, por ejemplo, hay aquí que pueden afectar el estado de esta ejecución, por decirlo así, que no estoy viendo directamente? Que ya es otra consideración adicional. De ahí entonces uno puede juntar todas esas cosas para llegar a decir cuestiones como voy a tratar de mantener el estado de mis componentes pequeño y usar parámetros que estén definidos lo más cerca posible de donde se van a usar para que sea fácil de leer, si pienso en la gente. Pero si pienso también en eh, aplicar, por ejemplo, principios de programación funcional para poder tener código que sea más legible, que sea más eficiente en muchos casos y demás, ya eso me puede dar claridad sobre cómo diseñar mi programa para que sea también fácil de mantener. Y demás. Sí, esto que estás mencionando es interesante porque yo creo que clásicamente el diseño de software no se considera como parte de las ciencias de la computación. Y estoy diciendo clásico porque pues en la universidad no te lo enseñan como parte de las ciencias de la computación, pero una visión más moderna sí lo toma como parte de las ciencias de la computación. O sea, de hecho dice Ujú, que el diseño es una parte fundamental de la ciencia de la computación, porque las toma como las ciencias de la computación, su objetivo final, uno de sus objetivos más bien, es poder construir sistemas que cumplan con sus objetivos, ¿no? Entonces, es usar la computación o usar, digamos que todas esas técnicas que sabemos usar para computar, para ujú, construir sistemas efectivos, ¿no? Entonces, según esta visión moderna que te digo que yo creo que esta visión moderna que estoy diciendo tendrá 10 o 15 años, que es más o menos lo que tú y yo tiene que salimos de la universidad, que es, pues, no puedes hacer buenas ciencias de la computación si no haces buenos sistemas, y no puedes hacer buenos sistemas si no tienes buen diseño. Entonces, ahorita correcto. mencionaste varios puntos importantes. Creo que con el que empezaste fue con la abstracción, y creo que este es uno de los temas más como, no sé si decirle controvertidos o poco Ujú, entendidos de las ciencias de la computación. Yo te digo que incluso he escuchado la palabra como usada peyorativamente, decir que este cuate se pasó de abstracciones. Entonces, o más bien, a veces se usa para decir que algo está demasiado complejo, cuando una abstracción debería ser todo lo contrario, ¿no? Una abstracción es una simplificación de la cosa, ¿no? Y entonces es algo que te ayuda a ocultar, este tipo de, pues, ocultar complejidad. Creo que esa es la parte más importante ujú, de una abstracción, ocultar detalles de implementación o ocultar información que no quieres que se cuele para otros lados y que no quieres que afecte. Eso es lo más importante, que no quieres que afecte las decisiones de otros lados. ujú. Entonces, la siguiente parte que mencionaste fue ya hablando sobre las interfaces y el número de variables que hay que entender o los ciclos que tiene, que o sea, ya hablando de la ejecución del código, no sé si has escuchado algo que se llama la complejidad ciclomática. Correcto. Complejidad, ¿qué es Aquí lo eso? tengo hecho en Wikipedia, sí. Puedo compartir la pantalla para tenerla ahí de Dale, fondo. dale. Ujú. Vamos a ver.
Sí, yo esto en general lo veo mucho como bifurcaciones, ¿verdad? Como la cantidad de caminos que se pueden tomar para ejecutar un código. Y usualmente, de hecho, cuando se lo explico a la gente, lo que les digo es que piensen en un bosque, ¿verdad? Entonces, si hay un bosque de dos árboles y yo les digo que piensen en caminos para cruzar ese bosque, pues por aquí, por en medio, ¿verdad? Es lo único. Pero ¿qué pasa si hay 500, ¿verdad? Imagínense la cantidad de caminos que pueden haber y lo mismo pasa con los programas, ¿verdad? Puede haber una cantidad muy alta de alternativas y estados resultantes por la ejecución de ese código. Y es precisamente un caso para mí muy, muy válido de donde hacen overlap, ¿verdad? Cuestiones de teoría que hacen que un programa sea más eficiente y que además va a ir enlazado con que sea más fácil de entender, curiosamente. Sí, fíjate que yo lo había pensado por el lado, yo siempre relacioné en mi cabeza la complejidad ciclomática con qué tan eficiente es tu programa, pero ahora que lo piensas va directamente con qué tan va directamente relacionado con qué tan fácil de entender es. Y es por esto que tú dijiste, o sea, si lo piensas es cada uno de esos nodos puede ser un if, ¿no? O un punto de decisión. Y luego Ujú, el punto es cuántos caminos, o sea, si multiplicas todos tus ifs, digamos, cuántos caminos puede seguir tu código. Y llega un punto en el que es imposible traquear tantos casos, y ese es en el punto en el que le llamamos los edge cases, ¿no? Que es, ese es un punto en el que es muy difícil llegar y que nadie consideró, y entonces este caso se sale completamente de lo que habíamos pensado, ¿no? Que ujú. eso justamente tiene poca probabilidad de ocurrir, pero va a ocurrir en algún punto de la vida y entonces cuando llegue aquí tu programa se va a romper, ¿no? Y creo que eso es más fácil de detectar cuando entiende ese tipo de conceptos como la complejidad ciclomática, ¿no? Claro. Y que también va a ir muy relacionado con la probabilidad de que un programa tenga errores, ¿verdad? Ujú, Porque entonces pasa eso, si yo estoy en un bosque de dos árboles, hay una entrada y una salida, es muy probable que si yo lo tengo que atravesar, que lo pueda hacer satisfactoriamente. Pero si es inmenso y lo tengo que cruzar de norte a sur, nada quita que yo salga por el oeste. Y es algo ujú. completamente razonable. Y es producto también de esa parte. Y ahí es donde se pueden ver cosas como, ¿verdad? El valor de abstraer, por ejemplo, porque uno puede decir, ok, una abstracción puede ser simplemente limitar una parte del bosque para decir, ok, aquí no entren, ya esto aquí, esto es un precipicio, esto es tal y tal cosa, aquí no hace falta. Uno sabe que hay un precipicio, ¿verdad? No sabe qué tan profundo es, no sabe otras características, simplemente sabe que hay un precipicio y a menos que uno esté buscando eso, sabe que por ahí no es. O un río, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Ujú. voy a navegar, no voy a navegar, entonces no hay el río, ¿verdad? Y uno se conforma con eso y precisamente logra ese propósito, ¿verdad? Decir como, ok, toda esta parte, ¿verdad? Que está al otro lado del río, no es parte de lo que estoy analizando al día de hoy, por ejemplo. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque para mí el secreto para programar bien es dominar bien las abstracciones, o sea, creo que esta parte si lo metemos, si relacionamos la ciencia de la computación con crear buenos sistemas, yo estoy completamente seguro que, pues, no soy el único que lo dice, y de hecho lo han dicho otros, más estudiados que yo antes, que es la ellos le llaman la modularización, se me dificulta hacer esta palabra, ¿no? Eso que tú dijiste es, a final de cuentas, modularizar. ¿Qué es un módulo? Es una abstracción de una parte de tu programa, ¿no? Entonces, Ujú, yo anteriormente en otros lives he dicho que las matemáticas, que no es necesario saber tantas matemáticas para programar, ¿no? Pero creo que este mensaje se malentiende, que es, yo creo que para tener, digamos que buen comportamiento profesional, siempre es necesario cierto grado de matemáticas. No es necesario, por ejemplo, en el diagrama este que pusiste, entender cómo crece el número de caminos conforme van creciendo el número de nodos, ¿no? ujú, Que no crece linealmente, no es como que 2 nodos, bueno, 2 nodos es un camino, digamos, ¿no? 3 nodos son 2 caminos o 3 caminos, y luego 3 nodos ya se va a 6 y luego 4 nodos se va a un montón más, ¿no? Y entonces, claro. cada ese crecimiento es un crecimiento geométrico, no sé, no tengo exactamente la palabra, pero no es lineal, ¿no? Entender eso, por ejemplo, te da pues, una pista de que cuando tengas 10 nodos, pues, ya tu número de caminos es mucho más grande, ¿no? Ujú, Entonces,
entender eso intuitivamente te ayuda a programar mejor, ¿no? Cuando yo digo que no se requiere matemáticas para fuertes para programar, me refiero a que no necesitas cálculo diferencial, ¿no? No necesitas, este, no Sí, sé, uno muy no va por la avanzado. vida ahí invirtiendo, bueno, no, invirtiendo matrices tal vez sí, pero uno no va por la vida, ¿verdad? Calculando integrales y, No, y demás. exacto, pero sí requieres como las matemáticas básicas y el entendimiento básico, ¿no? O sea, de hecho, Ujú. hay una visión de que la computación y la programación son matemáticas, ¿no? Para mí son matemáticas, digamos que aplicadas, porque al final de cuentas vienen de ahí, ¿no? Y aplicadas al mundo real. Pero bueno, ahí entra este punto en el que yo decía que modularizar te ayuda a cortar ese número de caminos por el que va a pasar tu programa, ¿no? Y luego aquí entran otras técnicas justamente que es cuando modularizas o cortas tu programa en cachitos, en pocas palabras, lo que estás haciendo es aislar partes para que las puedas tratar individualmente. Y en vez de preocuparte por recorrer todo el bosque, siguiendo tu ejemplo, te preocupas por llegar al primer checkpoint del bosque, ¿no? Y después te preocupas por llegar a otro checkpoint. Y eso es modularizar, ¿no? Eso es cortar tu programa en cachitos. Y aparte es mucho más sencillo buscar un camino supongamos que el bosque tiene 100 árboles, ¿no? Si lo cortas en 20 pedazos de 5 árboles, es mucho más fácil resolver este cachito de 5 árboles que resolver el de 100 Ujú. árboles, ¿no? Eso es imposible a veces para un ser humano. ¿Qué Sí, opinas? claro. No, totalmente, totalmente, porque de nuevo para mí siempre va a ser parte del problema, ¿verdad? No solamente poder resolver la cuestión o aplicar los principios que uno conozca y cosas así, sino poder darles un sentido. Y parte de ese sentido tiene que ser mucho, ¿verdad? De cómo las personas o quien sea, ¿verdad? Que tenga que interpretar eso, lo puedan lograr al final de cuentas. Em, También en general hay muchas cosas, hasta esta parte de cuáles criterios aplicar para optimizar y para hacer esta abstracción o las divisiones correctas. Creo que también es parte mucho donde ayuda igual tener algunos fundamentos de teoría. Que comparto mucho la opinión de paso que menciona, ¿verdad? Y creo que la palabra clave que mencionó es tener una pista, ¿verdad? Porque entonces es como esto, es como, ok, hay fórmulas para calcular complejidad ciclomática y si uno quiere puede medirlo en un módulo. Pero si uno al menos entiende que es positivo tratar de minimizar la cantidad de condicionales, el tamaño del contexto, la cantidad de variables que necesitan para entender una línea de código, ya eso le da un muy buen criterio. Y uno tal vez no necesita saberse de memoria toda la teoría o aplicar al 100% la teoría, pero por lo menos entendiendo ese concepto, ya uno puede hacer esa parte. Incluso, no sé, cosas como generar números aleatorios, por ejemplo, cosas así. Tal vez uno necesita una llave única para algo. Y si uno se pone a investigar un poco, generar números únicos aleatorios puede ser un problema bastante complicado dependiendo del contexto en el que uno esté. Y ahí entonces uno ya se empieza a cuestionar la vida, ¿verdad? Es como, ok, ¿qué pasa si hay dos que son iguales? Pero entonces uno puede decir, ok, ¿cuál es la probabilidad real de que eso suceda basado en el algoritmo que estoy usando para generar eso? Y de nuevo, tal vez uno solo necesita tener una pista y ya no se dio cuenta aquí. Esta probabilidad es muy, 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 muy baja, entonces no voy a gastar 3 días de mi vida viendo cómo resolver esto y nada más voy a tratar de que sea algo muy difícil de que suceda porque eh, teóricamente puede ser suficiente y se puede fundamentar que es suficiente. Sí, estás mencionando un ejemplo muy interesante, porque las ciencias de la computadora, o más bien la criptografía y esto que es donde se ocupan los números, aleatorios, es donde siento que más se ocupan. Es una parte muy importante. O sea, de hecho, escuché una plática en una conferencia que fue la semana pasada o hace 2 semanas, que se hace en Argentina, que se llama Nerdearla, que envidio mucho que en México no se haga algo así, porque está gigantesca, pero llevaron a este cuate que se llama Douglas, Crockford, que es el que escribió el libro de JavaScript The Good Part, ¿no?
Es un viejito que no me gustó para nada su actitud en la plática, pero la plática en sí misma estuvo muy buena. Y entonces habló de un modelo de concurrencia que se llama el modelo de actores. O sea, toda su plática estaba basada en el modelo o más bien, era para convencerte de por qué el modelo de actores es correcto, ¿no? No sé si lo has escuchado, si no, después te lo cuento. Bueno, después podemos hablar de él, pero el modelo de actores dice que quiere resolver 3 cosas, que es la distribución de la computación, el envío de mensajes, y la otra parte es computación segura. O sea, es cómo haces computación segura. Y él mencionó una frase que decía que ni siquiera valía la pena hacer algo si no lo haces de manera segura. Más bien decía, es mejor no hacerlo si no lo haces seguro, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque imagínate que pones tus datos en algún programa, ¿no? Y entonces esos datos no, o sea, el programa no lo está protegiendo bien, por ejemplo. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que lo único que estás haciendo es revelar tus datos confidenciales a actores que no quieres que los tengan, ¿no? Entonces, me gustó mucho su frase de que es mejor no hacer nada que hacerlo inseguro. Y entonces, lo que nos da la seguridad hoy en día en la computación es la criptografía, ¿no? Aquí, y yo lo quiero poner como ejemplo de entendimiento de las ciencias de la computación. Y tú lo dijiste, va mezclado matemáticas, va mezclado ciencias de la computación en sí misma, y ha mezclado como un poquito de conocimiento de estado del arte, porque creo que ese es uno de los puntos más fáciles en los que te puedes engañar a ti mismo de que sabes lo suficiente y no es cierto, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, hay muchos casos de sistemas en los que para guardar un password, por ejemplo, usaron un hash inseguro, no un hash que no, deja tú que fuera inseguro, que no está creado para ese objetivo, ¿no? O por Claro. ejemplo, por ahí tengo en el canal una charla de un cuate de aquí de México que se llama Enrique Zamudio, en la que dio Ajá. ejemplos de cómo se usó mal la criptografía y cómo tu sistema estaba completamente inseguro por algo como lo que tú dijiste. Usaron un generador de números aleatorios incorrecto y entonces el sistema, por más seguridad que le quieras poner, si esta parte que es la fundamental no tiene un buen generador de números aleatorios, entonces todo su sistema se rompió, ¿no? Porque el Ujú, siguiente número es predecible, por ejemplo, porque, bueno, una parte de la criptografía que se llama el ciclo, en el ciclo es muy fácil de predecir, por ejemplo, no tiene un ciclo muy corto, por ejemplo. ujú. Entonces, si no, ahí este ejemplo lo quería dar porque es muy importante comprender que no sabes lo suficiente de criptografía como para tú meterte en esos problemas, ¿no? Y entonces, no saber que, o sea, saber que no sabes lo suficiente te ayuda primero a no confiarte y en segunda a delegarle a otros ese problema que a lo mejor sí lo pueden resolver, ¿no? Uno de los consejos que un ingeniero de Facebook da es, tú nunca estás preparado para hacer tu propio sistema de login. Delégaselo a los expertos, como por ejemplo a AWS Cognito o delégaselo a OutZero o a Okta, ¿no? Porque estos cuates son expertos en hacer esto y tú no quieres meterte con el problema nunca de hacer un login seguro, ¿no? Aunque suene fácil, es uno de los problemas más difíciles a resolver hoy, ¿no? Ujú. Entonces creo que ahí, bueno, se casa con lo que tú dijiste hace rato, saber que no sabes algo, tener un conocimiento básico de esto, te ayuda a saber, a reducir tus opciones, no a reducir todas las cosas por las que te puedes equivocar. Totalmente, totalmente. Y también muy valioso lo que menciona, ¿verdad? Del estado del arte, ¿verdad? Porque hay cosas que no se pueden dar por sentadas. Incluso la misma criptografía, digamos, los algoritmos no son infalibles y cuando se diseñan nunca pretenden que sean infalibles, ¿verdad? Simplemente es como, de acuerdo a las limitaciones computacionales del día de hoy, teóricamente se tardaría 100 años en romper esta seguridad. Pero eso es, de nuevo, de acuerdo a que, ¿verdad? No es como que alguien se sienta a hacer un algoritmo para encriptar algo y dice, "Ah, va a hacerlo ahí mal, ¿verdad? Voy a hacer esto ahí para que la gente se equivoque". No, es que cuando lo hicieron, funcionaba. Pero también poder entender por qué funcionaba en ese momento, por qué ahora no funciona, le ayuda a uno a tener un criterio de esa parte. Y no, tal vez uno no necesita conocerse todos los detalles, pero puede uno simplemente tener el criterio de entender algo de por qué esta es una buena opción o por qué esta no es una buena opción, ¿verdad? Para esa parte. De Eh, acuerdo.
Ujú. Otro ámbito que creo que sí entra mucho, ¿verdad? En la parte de complejidad, pero eso ya tal vez es como más complejidad temporal o complejidad espacial. Al menos en mi caso he trabajado mucho como con front-end y cosas así. Y no, siempre es una mezcla, ¿verdad? Porque siempre hay una parte que va con la tecnología y hay una parte que va con, nuevamente, la teoría. Entonces, si en algún momento, ¿verdad? Han escuchado de complejidad temporal, ¿verdad? Tiene mucho que ver con, eh, de nuevo, una medida de cuánto puede tardar un programa en ejecutarse, ¿verdad? Entonces, si es algo simplemente que son instrucciones consecutivas, eh, se dice que tiene una complejidad lineal. Si dentro de esas instrucciones hay un ciclo, va a tener va a ser esa complejidad elevada a la 2. Si dentro de ese ciclo hay otro ciclo, va a ser elevado a la 3. Y es bien curioso porque es muy fácil que cuando un programa se ha ido de la mano en esa parte y hay muchos ciclos anidados y cosas por el estilo, con muy poquitos datos, por potente que sea todo, se puede quedar colgado, así muy fácilmente, de verdad. Pero esto también va a ir ligado a otras cosas de contexto. Entonces, tal vez aquí les puedo enseñar un ejemplo de algo que me pasó, para ver si puedo compartir mi pantalla nuevamente. Entonces, aquí tengo uno de ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es de una aplicación en la que he estado trabajando. Aquí, básicamente, a uno pueden darle retroalimentación sobre distintos ámbitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto es sobre habilidad técnica, ¿verdad? Ingeniería de software, entonces me están calificando del 0 al 10 en mi conocimiento de la plataforma, mi eficiencia para trabajar, mi capacidad de abstracción, conocimiento de tecnologías, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que en algún momento estábamos con el problema de poder darle a las personas un reporte de esto, pero consolidado. Entonces, que si me han dicho 100 veces cómo me va en esa parte, entonces que yo pueda tener un criterio de em, cómo se ve todo eso en agregado, ¿verdad? Cómo esos 100 caen en un promedio y demás. En algunos casos va a ser muy fácil, porque uno puede hacer una consulta con SQL, agrupar las cosas, sumarlo y ya están los resultados ahí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno no tiene esa facilidad y no tiene que procesar los datos directamente con su lenguaje como tal, sea en backend o en frontend, pero no tiene tal vez una herramienta que haga esa optimización? Que es, por ejemplo, lo que nos pasó acá, porque esto es un NoSQL, ¿verdad? Entonces, los queries que se pueden hacer son bastante básicos, entonces, ¿verdad? Long story short, había que procesarlo en algún lado con un lenguaje. Entonces, ahí ya entra, ¿verdad? Uno, lo primero, ver como esa parte de eh, qué es lo que conviene hacer primero, ¿verdad? Es como si los datos están desordenados, porque pueden venir, no sé, categorías mezcladas, entonces voy a decir, ok, primero los ordeno. Pero entonces, ¿qué voy a hacer para poder ordenarlo? Eh, ya de ahí uno puede pensar en que tal vez un paso natural, primero puede ser pensar en agruparlo, pero después, sumado, ¿verdad? Decisiones buenas o malas de diseño, el poder, qué sé yo, obtener estos labels de lo que significa cada uno de esos, eso estaba de nuevo dentro de un lugar que había que ir a buscar, porque estaba dentro de tal vez un arreglo, precisamente por estar esto en una escala que también está ordenada. Entonces ahí se le sumaba que uno tenía que agrupar esta parte con que había que ir a otro lugar a buscarlo para poder ordenarlo. Y de ahí, una vez estaban ordenados, poder dar un paso adicional para decir, ok, de esta escala del 0 al 10, uno está ubicado en el 6. El siguiente paso, ¿cuál es? Ah, ok, es un 8, ¿verdad? De acuerdo a una expectativa que está fijada en otro lugar. Entonces, ahí potencialmente puede haber otra búsqueda adicional dependiendo de cómo uno lo estructurara, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Son cosas que tal vez de entrada digamos que se pueden resolver. Uno puede hacer algo ahí medio ineficiente y uno se lo tira por decir algo. Si hay alguna parte que ejecute en el navegador lo puede ejecutar porque ahora
las computadoras son muy eficientes. Pero ¿qué era lo que pasaba a continuación? Que había que hacer algo parecido, pero para todo un equipo. Entonces ya ahí escalaba, ¿verdad? Ya no era simplemente algo que yo tenía para mí, sino que ya tenía que ser algo para todas las personas. Y además de eso, no solamente bastaba con tener el agregado, sino que ese mismo agregado había que sacarle otras subcategorías una vez estaban como los consolidados y poder sacarlo de ahí. Entonces, ahí es verdad, había como toda una travesía, ¿verdad? De analizar, ¿verdad? Cuáles ciclos podían ser innecesarios para eh, poder obtener estos resultados, ¿verdad? Bajo esas condiciones que les mencionaba, ¿verdad? Porque si no, uno puede terminar iterando, ¿verdad? 500 veces sin querer un lugar que simplemente le está diciendo a uno, sí, un 7, tradúzcalo como esta frase, ¿verdad? Sí, y es por eso que casi siempre se mencionan algoritmos y estructuras de datos juntos, porque van de la mano, ¿no? En este caso, por ejemplo, si no los guardas correctamente los datos, ir a buscarlos después va a ser un problema, ¿no? Por ejemplo, ahí en lo que tú dijiste me imaginé en el caso de que tú tienes un array, por ejemplo, de tecnologías o más bien de rubros en los que mejorar. Y luego Ujú. dentro de eso tienes un array de niveles, ¿no? Del 1 al 10, ¿no? Entonces puedes cometer la burrada de guardarlos como un array justamente y entonces ir a recorrerlos cada uno. Y como tú dijiste, esto es un ciclo adentro de otro ciclo que es el de tu equipo, ¿no? Y luego si lo ves como sistema entero, es adentro del ciclo de todas tus empresas, ¿no? Entonces tienes todas las empresas que hay que recorrer, luego tienes todos los, a lo mejor, departamentos, luego tienes todos los empleados, luego tienes todas las habilidades y luego tienes todas las etiquetas o todas las calificaciones. Entonces ya te aventaste 10 ciclos para adentro. Y aunque es cierto que si no tienes muchos datos, esto no le va a doler a una computadora, cuando esto crezca se va a volver inmantenible, ¿no? Porque, bueno, más bien se va a volver imposible de correr eficientemente Sí, porque creo que eso es algo que ha pasado recientemente, o más bien que cada vez va a suceder más, que es nuestras ineficiencias se cubren con la tecnología, ¿no? O con el poder de cómputo. Antes a los programadores una cosa así hacía imposible que su programa se corriera. Ahora no nos cuesta tanto porque, como tú dijiste, las computadoras son muy rápidas, muy eficientes, ¿no? Entonces, hay exacto, que tener mucho cuidado con eso porque lo que te funciona ahorita con 100 datos no te va a funcionar en el futuro con 1000, por ejemplo, ¿no? Y eso es exactamente. ujú. Sí, 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 está muy interesante el ejemplo, Pablito, muchas gracias, está muy Y, bueno. y ahí para agregarle algo más que, que sucedió después, ¿verdad? Porque entonces parte de la solución fue pensar, ok, realmente hay varias partes que se repiten, ¿verdad? Entonces, si en algún punto de mi programa yo sé que hay una estructura que es ineficiente, en lugar de estar accediendo a esa estructura ineficiente un montón de veces, puedo hacer algo para tener una versión optimizada para este caso particular que yo pueda posteriormente nada más acceder, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que uno puede hacer y que así es como nacieron las cachés y por eso es que a veces, ¿verdad? Hay una llave específica. Hay casos en los que literalmente un query entero, de verdad, está guardado en caché, ¿verdad? Y que cuando se hace match exactamente con eso, se va y se busca, precisamente porque es otro factor a considerar, ¿verdad? No solamente eficiencia y optimizar el algoritmo, sino que a veces es incluso más barato decir, ok, mi optimización no va a ser en el código, va a ser hacer que se ejecute una única vez, porque sé que ya por ejecutarse una vez se va a mantener así por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Algo que fue bastante pintoresco. Parte de la solución, ¿verdad? En algún punto ya, digamos, avanzado de poder mostrarle esta información a los usuarios, consistió precisamente en cachar algunos datos, ¿verdad? En los componentes y decir, ok, no vamos a estar preguntando 10 veces cómo este número 10 se traduce en este texto, sino que ya puede estar en un diccionario donde simplemente, ok, 10 de una vez. Ya Pero ahí ahí donde curiosamente, sí, ahí curiosamente caímos en algo que también era propio de la tecnología, que era que dependiendo de el lugar, de acuerdo al framework que estábamos usando, donde se guardara ese caché, por decirlo así, puede serle trigger a un proceso de render de, eh, ¿verdad?
pintar nuevamente el componente, y eso hacía que uno usara esto con 100 datos y yo abría esto y no hacía nada. Ahí se quedaba, ¿verdad? Entonces, vuelva en 10 minutos. Y es muy poca información, realmente. Si uno piensa, por ejemplo, en una búsqueda de imágenes de Google o un catálogo de Amazon o algo así, posiblemente procesan mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este se quedaba colgado y por qué el otro no? A pesar de tener un caché, a pesar de estar optimizado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y era precisamente por eso, porque ya pensando en el contexto en el que estoy, que es un programa donde tengo un framework basado en reactividad, Ujú, entonces el construir un caché, pero en un contexto reactivo, va a hacer que otros efectos secundarios se puedan ejecutar, aunque yo no los necesite, aunque en el momento no sean relevantes, pero así está construida la tecnología que estoy usando, ujú, ¿verdad? Entonces era bien curioso porque ahí uno se topaba con un error, ¿verdad? Básicamente como si hubiera un loop infinito en el navegador, que no era infinito, nada más que terminaba unos cuantos minutos después, pero sí salía como el warn, ¿verdad? De una función que estaba tardando mucho y no era algo propio del código como tal, sino que fue, ¿verdad? Parte del contexto. Entonces, de contexto, por eso ujú. también mencionaba, ¿verdad? Que no llega a estar desligado del todo, ¿verdad? Porque una optimización que teóricamente era correcta en esta aplicación no servía. Y Claro. era precisamente por eso, porque estaba cayendo en un lugar eh, incorrecto y creo que pasa mucho, ¿verdad? Lo que es muy eficiente en Prolog, uno lo va a hacer en otro lenguaje y es como, ¿qué está pasando aquí? Ujú. ¿Verdad? Eh, y va mucho, ¿verdad? En el mismo contexto. Sí, sí, de acuerdo completamente. Creo que es una valiosa lección, Pablito, que entender no solamente el como la base teórica, sino también cómo la estás aplicando dentro de tu contexto. Es una muy buena lección. Hace rato, antes de que empezáramos la plática, no sé si todavía tenías ese ejemplo, hablaste de cómo saber un poquito de las bases, o más bien un montón, como tú sabes, te ayuda a eliminar casos, ¿no? O sea, cuando tienes un problema, por ejemplo, te ayuda a eliminar situaciones en las que eso, pudiera fallar. No sé si quieres dar ese ejemplo para ir cerrando. Sí, claro. En esa parte, por aquí tengo como tal vez como un gráfico ahí un poco apresurado, digamos, realmente. Pero siempre parte de lo que le repito mucho a la gente es que la rigurosidad tiene que ser proporcional a lo que uno quiere lograr, ¿verdad? Entonces es como uno no va a matar una hormiga con una escopeta, ¿verdad? Eh, entonces uno puede saber toda la teoría, uno puede tener toda la parte, y es bastante conocido, ¿verdad? El problema de hacer optimización prematura, ¿verdad? Ahora, una cosa es que uno le digan, ¿verdad? Que no optimice prematuramente, otra cosa es que le den criterios precisamente para poder eliminar esas cosas. Y optimizar uno puede optimizar de muchas formas, ¿verdad? Puede ser desde cuestiones de minimizar complejidad, cuestiones de los algoritmos que usa, las tecnologías que implementa, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que está muy bien usar el stack con TypeScript y todo lo más moderno, ¿verdad? De lenguajes de programación, ¿verdad? De frameworks para estilos, para etcétera. Eh, pero si lo que estoy haciendo es mostrar un Hello World, pues suena que no es necesario. Lo que pasa es que hay casos, ¿verdad? Donde no es ni cerca, ¿verdad? Qué tan obvio es eso. Entonces, parte de lo que yo veo es, digamos, como criterio para poder optimizar esa parte, es verlo como un triángulo donde yo quiero que en la parte de más abajo haya una probabilidad baja de que hayan cambios. Y la justificación de esto es, si un software no tiene errores y es eficiente y yo no lo cambio, se va a mantener sin errores, ¿verdad? Suponiendo que funciona en un contexto similar, que no está cambiando el volumen, cosas por el estilo. Pero entre más lo modifiques y cada cambio que yo hago tiene una cierta probabilidad de introducir un defecto, pues entre más cambios haga, más probable es que yo pueda introducir un defecto.
Y en la parte de arriba, donde puede haber una alta probabilidad de cambio, no es que yo quiera propiciar que haya una alta probabilidad de cambio, sino que son partes que ya tal vez son un poco más susceptibles o yo puedo estructurar mi aplicación de esta forma. Eh, si uno lo ve en un sistema puede ser bastante intuitivo, ¿verdad? Entonces aquí puede estar la función de criptografía, ¿verdad? Que usualmente puede ser el algoritmo que ya tiene un nombre, que ya tiene, ¿verdad? Como una identidad y demás. Entonces es tan poco probable que ese algoritmo en particular cambie que hasta lo bautizaron, ¿verdad? Entonces, y demás. Entonces entra dentro de ese lugar. ¿Por qué? Porque precisamente uno quiere que sea algo muy específico, muy aterrizado, pero que va a tener muchísimas dependencias, ¿verdad? Entonces, por lo especializado que es, por lo estable y por lo que se optimizó, entonces tiene sentido, ¿verdad? Que sea una parte crítica, ¿verdad? Que sea core y va a tener esta naturaleza. Entonces, uno puede pensar en cosas como el framework que uno usa para construir su aplicación, si está usando, por ejemplo, una versión de React o algo por el estilo. Entonces, hay partes dentro de React, por ejemplo, que van a cambiar menos, ¿verdad? Hay otras que si es funcionalidad que se está agregando cosas que la gente pide, entonces caen aquí arriba. Pero hay principios y demás que se mantienen constantes, ¿verdad? Que ya son parte de, ¿verdad? Funciona así. Eh, y eso también es porque acá es donde hay menos dependencias. Entonces también lo podemos ver como algo que está más cerca de un usuario final, dependiendo del contexto que yo tenga, entonces posiblemente va a entrar aquí y algo que está cerca, ¿verdad? De ser algo crítico que tiene muchas dependencias, va a estar un poco más de este otro lado. Y entonces ya después uno lo puede filtrar y básicamente ya aquí uno lo puede calzar dentro de la categorización que uno normalmente hace, ¿verdad? Que es de acuerdo a el dominio del problema. Entonces, ¿verdad? ¿Qué es el problema? El problema es hacer un algoritmo para encriptar datos. Entonces, eso es lo que me da eh, mi dominio, por decirlo así, o así es como lo abstraigo. Pero entonces ahí hay que hacer un paso adicional que es ponerlo en esta parte. Entonces es como, ¿qué tantas dependencias va a tener? ¿Verdad? ¿Qué tan abajo va a estar de acuerdo a esta pirámide, ¿verdad? De qué tantos cambios debería tener o qué tan susceptible debería ser o qué tan grave, por ejemplo, es tener un bug en esta parte. Y entonces de aquí ya yo puedo no solamente decidir cuál es el dominio del problema, sino que yo puedo pensar en eh, qué tanto tengo que invertirle a esta parte o qué tan riguroso tengo que ser con este en particular. O puede pasar, por ejemplo, que también puede ser un criterio para saber si tengo algo muy grande. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si en lugar de tener encriptar datos, aquí tengo algo como login? Entonces, ya login como tal es difícil de categorizar, ¿verdad? Porque es como, ok, tiene una presentación, ¿verdad? Está el correo y la contraseña, pero tal vez hay login con Google, tal vez hay alguna otra alternativa, ¿verdad? Un single sign-on o algo así. Entonces, ¿dónde lo pongo? ¿Verdad? ¿Está aquí porque eso puede cambiar? ¿O está aquí abajo porque es algo que sería catastrófico, ¿verdad? Si tiene un error. Entonces, también me sirve para ese criterio. Esto me puede decir, ok, tal vez el dominio es correcto, pero al ponerlo en este filtro no me sirve porque no sé qué medida de rigurosidad aplicarle. Entonces, aquí ya puedo decir, ok, voy a separar el single sign-on, voy a separar, ¿verdad? El manejo de contraseñas, ¿verdad? Puedo tener parte visual. Entonces uno puede decir, ok, esto puede estar por acá, esto puede estar por acá, eso puede estar por acá. Y ya le da a uno esa parte y uno puede decir, ok, si voy a escribir la contraseña, ¿verdad? Y los inputs están así, pues no es mayor problema, ¿verdad? Se ve mal, pero no va a ocasionar una demanda. Pero si de pronto sale como, ok, es muy acongojante, ¿verdad? Cuando uno ve cosas de ese tipo, pero es verdad, se robaron la base de datos, toda esa información está comprometida, por favor, sea tan amable de ir y cambiar sus contraseñas. Entonces ahí uno puede decir como, sí, mira, esto es una parte a la que sí conviene más invertirle. Es un muy buen punto, Pablo, y creo que tiene mucho que ver con arquitectura y diseño de software, ¿no?
Yo creo que yo lo había escuchado antes este concepto que tú estás diciendo, no sé cómo se llame, pero ahorita me lo estás como refrescando y es algo que creo que todo buen software debe tomar en cuenta. Y cuando dices pocas dependencias, es cosas que dependen de esto, ¿no? Ajá, o sea, es, lo que está hasta abajo es muchas cosas dependen de esta cosa que estoy poniendo aquí. Y creo que tu criterio de qué tanto esfuerzo ponerle a esta cosa, creo que es completamente correcto. Es mientras más cerca esté de tu core o más cerca esté de tu dominio y más cerca esté de, sí, sí, de no cambiar, más empeño le tienes que poner a que no tenga errores, a que sea una solución rigurosa, ¿no? Y rigurosa por todos lados. Rigurosa desde el lado de vista del diseño de software y rigurosa desde el lado de vista de ciencias de la computación también, ¿no? De que es eficiente, de que tiene buenas bases teóricas, por ejemplo, para la criptografía y cosas similares. Entonces creo que es un muy buen criterio para desarrollar software, ¿no? Y creo que este lo puedes tomar en cuenta para todo lo que vas a hacer en un sistema que puede tener todos estos niveles de profundidad. Entonces, está bastante bueno este framework para pensar en eso. Mm, no lo había más bien no lo tenía fresco y me está creo que incluso me va a ayudar en unos proyectos que tengo muy cerca en la puerta para pensar en eso. Y que también hay cosas, por ejemplo, está como Open Closed Principle y cosas por el estilo, ¿verdad? Que por si no lo han escuchado, ¿verdad? Los programas deben ser open for extension and closed for modification, ¿verdad? Ujú, Y yo creo que calza muy bien acá, ¿verdad? Porque es como, ok, pero entonces si el archivo del UI lo tengo que estar abriéndolo para modificarlo, entonces es que lo diseñé mal. Es como, no lo diseño mal, es porque está acá arriba. ujú, Entonces, ujú. ya por su naturaleza va a estar cambiando porque posiblemente el problema va a estar cambiando, porque el Claro. UI como tal cambia. No es que el programa esté mal diseñado. Entonces ahí es donde uno puede tener esa parte. Pero la parte que sé yo del UI, que escucha un clic y que entiende que se le dio clic a algo, eso se va a quedar así, ¿verdad? Posiblemente por un buen rato más. Entonces, ya ese sí debería estar separado. Entonces, ahí es donde uno puede ver, ¿verdad? Como algunas cosas ya de nuevo, se vuelven a juntar en parte de teoría que, ¿verdad? Uno puede hacer análisis, ¿verdad? Hay algo que se llama como code churn, está la complejidad, está un montón de cosas, ¿verdad? Que están vinculados a la mantenibilidad, pero también uno lo puede ver desde una perspectiva, pues, práctica. Y decir, ok, sí, este, Perfecto. este hay que modificarlo mucho. Sí, 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 está muy bueno el ejemplo. A ver si luego hablamos un poquito más extensamente de todas estas cosas que hablaste. Creo que eso da para una, digamos, una plática o una clase entera. Perfecto, Pablito. Pues estuvo muy interesante la plática. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Y nada más quiero tener una pregunta antes de irnos de Splinter 117, que es para programación reactiva, ¿sigue estando vigente RX? ¿Alguna vez usaste RX tú? RxJS No, o RX algo de esos, ya ves que tiene no, varias bibliotecas. no directamente, pero sí en algún momento cuando había empezado a usar em, framework reactivo, sí me había consumido bastante para entender varias cosas y incluso es dependencia. No sé si todavía, ¿verdad? Porque llevo un tiempo sin revisarlo, pero en algunos casos sí recuerdo que era dependencia de frameworks o libraries, ¿verdad? Que eran reactivos. Entonces uno no lo usaba directamente, pero si uno se ponía a ver, ¿verdad? En lo que se instalaba estaba en esa parte. Entonces, en el fondo yo creo que a veces se mantienen mucho más vigentes los principios, ¿verdad? Que los libraries como tal. Ujú, Creo que es bastante común porque a veces simplemente hay alguna manera más eficiente de hacerlo y a veces ni siquiera es de nuevo que el library esté mal hecho, sino que cambia alguna condición. Y para el problema particular que estoy resolviendo, vale la pena. Entonces, tal vez es casos como puede estar perfectamente vigente, pero puede ser muy grande. Y yo solo necesito el 20% de la implementación. Entonces, por una cuestión no de que esté vigente o no, sino de eh,
optimización de Ujú, red para tiempo de carga para el usuario, que ya no tiene que ver con los principios que fundamentan el library, puede optar por no usarlo. Y puede ujú. quedar obsoleto simplemente por eso. Y ya de nuevo por un tema pues del contexto en el cual lo estoy aplicando. Sí, de acuerdo. Yo estoy viendo, o sea, pensando en la biblioteca específicamente, en Ujú, RxJS, yo iba a decir exactamente lo que tú dijiste, que lo que se mantienen son los principios. Entonces, yo nunca he usado RX en producción directamente, o sea, yo nunca lo he hecho, lo he usado para hacer algo, pero parece que sigue viva porque, pues, tiene muchos commits recientes y de hecho tiene poquito que se lanzó la versión 7. Y ujú. lo que iba a decir es, aunque no siga activa la librería directamente, los principios que esta cosa promovió por mucho tiempo y sigue promoviendo, se aplicaron directamente, como tú dijiste, en las bibliotecas o frameworks de front, ¿no? Entonces, más allá de casarte con cómo esta biblioteca los implementa, más bien piensa en los principios que tienen, ¿no? Que son colecciones iterables, por ejemplo, observadores y cosas similares, ¿no? Ahora lo que siento que está muy de moda, más allá que lo de JSRX, más bien RxJS, está bastante de moda lo de los eventos o de los señales más bien. Las señales que tienen mucho que ver con la reactividad, ¿no? A final de cuentas, todo en el frontend es reactivo y todo se guía por señales, ¿no? Y creo Sí, que claro. hasta ahorita estamos entendiendo ese punto y se está implementando. Pero bueno, creo que También hay, ajá, dime, dime. sí, nada más como adicional, tiene casi 35 millones de descargas en NPM. Y sí, como decía Héctor, también tiene, sacaron una versión major recientemente y todo el asunto. Entonces, eh, hay muchos factores que influyen en que algo siga vigente o no, ¿verdad? Porque no es solamente, ¿verdad? Eso, sino si a la gente simplemente le gusta, ya es suficiente, ¿verdad? O a veces hay cosas que simplemente son difíciles de cambiar, entonces se quedan ahí por mucho tiempo. De acuerdo. Sí, y creo que cerraste con un muy buen punto, Pablo, que es lo de no que te cases con la implementación específica de esta biblioteca, cásate o más bien entiende los principios y ve si te aplican a ti. Y también levantaste un muy buen punto, es para qué, que de hecho es el problema que muchos tienen con jQuery. Yo amo jQuery, pero el problema que muchos tienen con jQuery es que pues, tiene un montón de utilidades y un montón de cosas que cuando le importas no sé cuántos kilobytes pesa, cuando el 90% de las personas lo importa para usar el símbolo de pesos y el hacer queries, ¿no? Y usar sus encadenados más básicos. Entonces Ujú, es ¿por qué estás usando eso si lo que quieres es básicamente algo que te permita hacer queries de manera sencilla, que el navegador ya te permite hacerlo, y luego quieres encadenado de funciones, que hay otra biblioteca que se llama Septo, que pesa 100 veces menos y que te permite hacerlo de manera sencilla, ¿no? Entonces, creo ujú, que es muy buen consejo ese de apréndete los principios y busca aplicarlos, pero si no te conviene esta implementación específica por su tamaño, porque no está bien optimizada, por lo que sea, tú los puedes implementar o puedes buscar en otra parte, ¿no? ujú. Y excelente ejemplo también porque, por ejemplo, jQuery, yo en muchos casos lo usaba como ejemplo de un buen diseño de API y no porque dijera, es el API más maravilloso que existe y demás, sino porque al compararlo con lo que había que hacer en el navegador versus lo que había que hacer en jQuery, lo simplificaba un montón. Y por eso fue que se popularizó y por eso yo me imagino que todavía debe haber muchos lugares, ¿verdad?, que lo siguen usando, ¿verdad? Eh, Ya. pero en Sí, su momento, ¿verdad? Algunas decisiones de diseño, de precisamente agregarle, quizá fue lo que terminó trayendo problemas, pero el diseño de fondo estaba bien, precisamente porque simplificaba mucho. sí, de acuerdo. Sí, y la otra pregunta, la otra cosa es, ¿para qué usas otra cosa súper complicada si algo como a veces jQuery te lo sigue resolviendo porque se sigue manteniendo jQuery aunque no lo crean? Y luego, están otras un poquito más sencillas que se parecen a jQuery, que heredaron sus principios, pero te dan lo que el 90% de la gente usa de jQuery, pero en un paquete más chiquito, ¿no? Entonces, creo que el principio es apréndete por qué te sirve las bases y a lo mejor, si no te sirve ya directamente jQuery, pues tú busca implementarlas de otra forma, ¿no? Ujú. Muy bien, pues vámonos
Pablito, a dormir porque mañana hay que trabajar, ¿no? Exactamente, estamos en el epicentro de la semana, entonces. Perfecto. Pues gracias a los que estuvieron por aquí y gracias, Pablito, por tu tiempo. Vamos a poner las referencias a tu empresa y a tu producto para que lo vean esto de lo que habló en acción ahí en el producto que se llama InLab. Y bueno, ¿quieres cerrar con algo? No, bueno, primero, demasiadas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Yo feliz de tener una excusa para venir aquí y conversar. Y si casualmente le sirve a alguien en el futuro escuchar alguna de las cosas que compartimos, pues maravilloso. Y en el fondo de eso, ¿verdad? De la misma manera en que uno aplica rigurosidad proporcional para eh, ver dónde optimizar en los programas así, y también uno también lo puede aplicar para su propio conocimiento. Uno no necesita ser experto en todo, pero Mm, si uno puede lograr al menos un punto de tener un criterio sobre las cosas que desconoce, ya eso le ayuda a saber en qué partes enfocarse al momento de estar haciendo programas, equipos, empresas, etc. perfecto. Muy bien, pues muy bien cierre, Pablo. Muchas gracias. Y pues esperemos que estés pronto aquí de regreso. Estás invitado también para cuando quieras. Si tú traes un tema, aquí estás invitado. Súper, demasiadas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta Nos luego. vemos.